El negocio de estar rentado. Un amigo me decía el otro día, llevo 10 años rentado, mi landlord es el mejor y me gusta estar rentado porque no tengo que preocuparme por las reparaciones. Y le hice la siguiente pregunta, ¿sabes cuánto cuesta estar rentado durante 10 años? Su cara me indicó que no entendía de lo que estaba yo hablando, de lo que le estaba preguntando. Entonces le dije, vamos a analizar cuánto cuesta estar rentado por 10 años. Hagamos un ejercicio con un caso real y documentado. Y comencé a analizar detalladamente la historia de Luis y de Jaime. Y la historia comienza así. Luis es el landlord. Compró un townhouse en la ciudad de Doral hace 10 años por un monto de $300,000. Para ello, solicitó un crédito bancario. El banco le exigió una inicial del 20%, lo cual son $60,000, que sumado a los gastos de cierre de $10,000 significaron una inversión inicial de $70,000. El crédito otorgado por el banco fue a una tasa de interés de 4.5% anual fijo por 30 años. El monto del crédito fue de $240,000, que sumado a los $60,000 de inicial daría el monto de compra del inmueble $300,000. Ese crédito arrojaría un pago mensual al banco de $1,160 fijos por 30 años. La compra de una propiedad genera otros gastos que deben ser pagados junto con la cuota bancaria y que sumados daría como resultado el monto total a pagar mensualmente por el propietario. Estos gastos son taxes anuales, el seguro de la propiedad que exige el banco mientras dure el crédito y los gastos de asociación o de condominio. La suma de estos tres montos anuales se dividen entre 12 cuotas mensuales. En el caso de Luis, esos gastos incrementan su pago en $850 mensuales. La suma del monto del crédito, más seguro, más taxes, más asociación, dieron un pago mensual de $2,010 en su primer año. Vamos a resaltar que durante estos 10 años la propiedad ha aumentado su valor un 23.13%, así que su valor actualmente es de $395,414. Luis, como propietario, colocó la propiedad en alquiler por un monto de $2,000 mensuales. Jaime aceptó el contrato de alquiler, por lo que el primer año Jaime pagaría un monto de $28,000 por vivir en la propiedad. Aquí se incluiría un mes de depósito, que se le devolvería cuando termine el contrato. Además, pagaría por adelantado el último mes al finalizar la renta de la propiedad. Para el segundo año, Luis incrementó el alquiler $50, por lo que Jaime pagaría $2,050. Por 12, $24,600. El tercer año, Luis volvió a incrementar el alquiler por $50, por lo que Jaime pagó la cantidad de $25,200 al tercer año. Y así sucesivamente hasta el 10º año. Cuando Jaime se mudó, el último mes no lo pagó porque lo había dado en el momento de alquilar hace 10 años. El total que Jaime le pagó a Luis fue $267,000 durante los 10 años. Ahora veamos qué ha pagado Luis por su inmueble. El primer año Luis tuvo que pagar una cantidad de $24,116 entre abono de capital, intereses, taxes, asociación y seguro. El segundo año pagó $24,239 y el tercer año pagó $24,366 y así sucesivamente hasta el 10º año. Durante ese tiempo los valores de seguro y taxes tuvieron pequeños aumentos debido al equity o incremento del valor de la propiedad. El monto de taxes y seguros se define cada año de acuerdo al valor de la propiedad en el mercado. Luego de 10 años, Luis, el propietario, habrá gastado la cantidad de $247,140 por concepto de abono a capital, intereses, seguro, impuesto y asociación, y deberá pagar al banco la cantidad de $189,718. Podemos concluir que si restamos el valor actual de la propiedad hoy en día menos lo que se le debe al banco, Luis tiene en su bolsillo la cantidad de $205,696.
Adicionalmente, Luis ha recibido de parte del inquilino, Jaime, la cantidad de 267.000 por concepto de renta en 10 años. Y habrá pagado en gastos de mortgage 247.140, por lo cual habrá recibido una ganancia en renta de 19.860. La suma de la capitalización más la utilidad por renta arrojan un ingreso para el bolsillo del propietario, Luis, de 225.556 en 10 años. Y aquí viene la respuesta a la pregunta inicial de cuánto cuesta estar rentado. Luis, el propietario, invirtió solo $70.000 y hoy en día tiene 225.556, mientras que Jaime, el inquilino, gastó $267.000 y 10 años después le regresaron $2.000 del depósito. Podemos concluir entonces que estar rentado por 10 años es el peor negocio que puedes hacer en tu vida. Es un gasto constante sin crecimiento alguno, mientras que invertir en una propiedad es una manera segura de aumentar tu capital y que en el peor de los casos puedes mantenerlo. El éxito de este caso puntual se debe a que Jaime compró su propiedad de inversión en una zona de crecimiento constante, como es la ciudad del Doral, en la Florida, que se revaloriza año a año y donde el poder adquisitivo de su población soporta un aumento anual del monto de alquiler. Si en vez de rentar compras y pagas tu propia casa, tu inmueble será una alcancía donde el dinero que coloques estará siempre en tu bolsillo. El equity compensará parte importante de tus pagos de interés y tu monto mensual será estable. Además, por si fuera poco, nunca tendrás que mudarte porque el propietario no te lo puede pedir porque eres tú. Entonces, si llevas tiempo rentado, es hora de que conversemos, que con toda seguridad puedo ayudarte a pasar de inquilino a propietario exitoso. Anímate a conversar conmigo. No tienes nada que perder y mucho que ganar.